Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ili, otra cubana en Uruguay, que en mis videos anteriores les empecé contando la historia de qué fue lo que me motivó a emigrar, cómo es el tema, todo este tema, cómo me ha ido con este tema de la migración. Antes de empezar, todo el que pueda suscribirse, que se suscriba, así me ayudaría mucho a mí y a mis niños, y que compartan mis videos para que más personas puedan verlo. En este video me prometí que iba a hablar un poco más alto, porque en el otro video me dijeron que casi no se escuchaba, y yo me prometí que iba a hablar más alto. Ahora recién estoy llegando del trabajo, que esa es otra parte de que luego les voy a contar, que ya estoy haciendo algo, no es un trabajo formal, pero que estoy haciendo algo. Bueno, en este video era para explicarle. En videos anteriores le dije que había llegado con mi hijo menor, que tengo 2 hijos, que tuve que dejar una hija en Cuba. En otro video expliqué cómo murió mi esposo en Cuba, que si no lo han visto, vayan a los videos anteriores para que lo vean. Después de toda esta historia de que mi esposo murió en Cuba, eh, eh, les comento, yo tenía una casa, que ya que decidí que yo emigrar, yo tenía una casita que nosotros la habíamos hecho poco a poco, la habíamos amueblado, pero él tenía otro lugar que él también estaba construyendo para él antes de conocerme a mí. Les cuento, este video es para explicarles cómo la propia familia de mi esposo me estafó. Así, me estafó, no tiene otra manera de decirse. Bueno, les cuento ya todo este proceso de que mi esposo murió y yo estaba decidida a emigrar. Me pongo de acuerdo. La casa donde él la tenía era encima de la placa de su bisabuela, que era con la que él convivía, que fue la que lo crió a él. De su bisabuela, no de su abuela. Y nada, ya con todo este proceso del fallecimiento, en próximos videos les voy a contar que cuando llegué al lugar donde él vivía no había nada, se lo llevaron todo, se lo robaron todo, pero bueno, me pongo de acuerdo con ella, le explico, eso todavía como estaba en construcción no tenía papeles, estaba a nombre de ella, entraba dentro de su propiedad. Le explico que yo quiero emigrar, que con los niños, le expliqué todo ese proceso, que quería vender la mía y eso de ahí para poder emigrar con los niños. Ella me dice que sí, aquello estaba en construcción y le faltaba muchísimo. Y nada, yo trabajaba, pedí un crédito y yo tenía algún dinerito que él me lo había dejado antes de morirse. Pido un crédito y me pongo a arreglar. Les cuento que aquello yo le hice la electricidad nueva, le di fino, le hice las tuberías del agua, pinté, hice muchísimas cosas. La casa eran las paredes nada más, literal. Y hice muchísimas cosas, lo medio terminé. Había pedido 80,000 pesos de crédito, más algo más que tenía, como les comenté. Y nada, ya arreglé todas esas cosas y le dije, bueno, mientras no se vende, mientras sigamos arreglando, vamos a alquilar. Empecé a alquilar todo de lo más bien, el alquiler, no sé qué. Y ya cuando ya yo estaba ya en trámite para querer emigrar, para ir vendiendo, ir poniendo en venta, que le dije a ella, no, mira, vamos a hacer papeles para a ver si yo puedo vender. Bueno, les cuento que en ese momento me dijo que no, que ella no, que esa casa ella la quería para sus nietos cuando fueran mayores de edad, que ella no quería que yo vendiera, que ella quería que esa casa fuera para sus nietos. Y yo le digo, bueno, pero si tú me hubieras dicho eso al principio, yo no hubiera arreglado nada, porque yo invertí dinero en esto. Dice, bueno, el dinero que invertiste es el dinero que estás cobrando poco a poco del alquiler. Y yo, pero tú sabes que es lo que yo quería. Bueno, no entendió, me dijo de todo, me insultó,
se me subió la presión y nada, yo decidí dejar todo así. Como no tenía papeles, no podía reclamar en ninguna parte. Todo el mundo sabía que eso lo había hecho él, pero como estaba en su propiedad, no pude hacer nada. Y esa es la historia de cómo me estafaron con más de 100.000 pesos, porque además ese crédito, antes de yo salir del país, yo tuve que pagar 36.000 pesos al contado del crédito. Y por eso fue que no pude traer a mi hija, porque no me alcanzó el dinero, porque yo contaba con esa otra propiedad que habíamos hablado, que habíamos acordado. Y al final no se dio. Al final mis hijos de su padre lo único que se llevaron fue el recuerdo, que tienen muy buen recuerdo. Pero al final mis hijos de su padre no pudieron heredar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Al final todos se lo quedaron. Todos se lo quedaron. Hasta incluso las paredes que él había construido se las quedaron sin piedad. Y esta es la historia de por qué no traje a mi hija, porque no me alcanzó el dinero. Tuve que priorizar al niño que tenía enfermo y dejarla a ella hasta que yo pudiera. Y nada, eso es todo. Mami, me compartiste el papel que tenía arriba sentado. Espérate, que estoy grabando. Saluda. Bueno, hola. Y nada, esa es la historia, para que ustedes vean que no se puede confiar en nadie. Aparentemente era la persona que más que lo quería a él, que más quería a los niños, y eso fue lo que me pasó. Al final no perdí ese dinero y no pude recuperar la casa y tuve que dejar a mi hija mayor en Cuba gracias a ese incidente. Pero bueno, aquí estoy creciéndome ante las dificultades. Y vuelvo a repetir, por favor, suscríbanse y compartan para que así mis videos lleguen a más personas y me van a ayudar muchísimo, muchísimo. Chao y hasta un próximo video.